Vamos a empezar con las figuras retóricas. Figuras retóricas. ¿Qué son las figuras retóricas? Son formas de expresión, escriban eso, son formas de expresión que buscan conseguir un efecto en los creyentes. Repito, son formas de expresión que buscan conseguir un efecto en los oyentes. Retórica. ¿Qué es retórica? Retórica es el arte de dar al lenguaje hablado o escrito. Repito, retórica es el arte de dar al lenguaje hablado o escrito eficacia para persuadir, para ilustrar, para convencer o hasta para deleitar, según la definición de retórica, ¿sí? Pues es el lenguaje poético, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la retórica y las figuras retóricas con la Biblia? Bueno, casi nada. Resulta que la Biblia está llena de figuras retóricas, que son expresiones que buscan conseguir un efecto en los creyentes y es el arte de dar al lenguaje hablado o escrito eficacia para persuadir, para ilustrar. ¿Se acuerdan cómo Jesús ilustraba? Y la Biblia está llena de expresiones y de figuras retóricas. Por ejemplo, vamos a ver una de ellas, que es el símil. El símil. Símil significa literalmente semejante a o parecido a. Se distingue, a ver, escriban esto. Símil significa semejante o a o parecido a. Yo me hice un lío aquí. Pero escriban. Es una figura que consiste en comparar una cosa con otra. Es una figura que consiste en comparar una cosa con otra para ilustrar y dar una mejor idea de lo que se dice o se escribe. Repito, figura que consiste en comparar una cosa con otra para ilustrar y dar una mejor idea de lo que se dice o se escribe. Ya vemos unos ejemplos ahorita. Esta figura retórica se distingue por la palabra como. Ejemplo, 1 Pedro 1:24. Aquí está, y la Biblia está llena de esta expresión retórica o de símiles. 1 Pedro 1:24. ¿Cómo? No. 1 Pedro 1:24. Aquí está un ejemplo. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Según la definición de símil, es una figura que consiste en comparar una cosa con otra para ilustrar y dar una mejor idea de lo que se dice o se escribe. Ahora, ¿cómo se interpreta esta figura retórica? Fíjense que no dice toda carne es hierba. Pues no somos hierba. ¿O sí? Es como hierba, pero ¿a qué alude? A lo efímero, ¿sí? De una hierba o de una flor. Y hace esa comparación. Es semejante a, en otras palabras, ¿sí? La vida del hombre es semejante a la vida de una flor. O sea, hablando de lo efímero y corto que es en comparación con la eternidad. Mateo 18:1 al 3 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Eran priistas estos. Y llamando Jesús a un niño,
lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, aquí, ¿cómo se interpreta esto? Les voy a decir una cosa, Una vez en Argentina, en una iglesia ahí en la ciudad donde yo viví, Córdoba, Argentina, había una iglesia que un pastor que está allá todavía, amigo mío, Jorge Lozano, pues resulta que entras allí a la iglesia y estaba la alabanza. Los hermanos, miren, escúchenme bien, los hermanos estaban en el suelo haciéndole y lo dice, le hace Jorge, ¿y este montón de locos qué les dio? Y que lo oyen, no, ¿cuál locos? Y que nos empiezan a regañar. ¿Qué no ve que dice la Biblia que tenemos que hacernos como niños? Y nomás le hace Jorge, ay, Padre Santo. Fíjate nomás. Increíble, ¿no? Aunque usted no lo crea. Claro, a estas alturas tú dices, ay, por favor, ¿verdad? Sí, pero... ¿Qué quiso decir a Jesús? Hacerse como niño. ¿Cómo es un niño? Inocente en la malicia. Un niño, si tú le dices, te voy a llevar a Disneylandia, corre, va y le dice a todos los amiguitos del Polanco. Porque te cree. ¿Sí o no? Eso es a lo que se refiere. Si no se hacen como niños, o sea, si no creen lo que yo les digo, no pueden ver el reino de Dios. No entrarán en el reino de Dios. Porque Él les iba a revelar que era creyendo en su sangre, que tenía que morir, y se le acerca a Pedro y le dice, Señor, que nada de esto te acontezca. Y Jesús le dice, quítate de mí, Satanás, quítate de enfrente de mí, le dice. Tú no pones tu mira en las cosas del cielo, sino en las de los hombres. Entonces nos tenemos que hacer como niños, en ese sentido. No gugutata. Increíble, ¿no? Eso es para replay. ¿A poco no? Bueno, como ese les puedo contar 20,000 ejemplos. Eso se llama hipérbole. Bueno, que ya la estudiaremos. Ok, otro ejemplo, Apocalipsis 21:2. Dice así, y yo, Juan, vi la santa ciudad en su revelación ahí en Apocalipsis, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ay, ¿por qué va a estar con vestido blanco o qué? La clave está en dispuesta como una esposa ataviada, o sea, que se preparó, ¿me entienden? Así, hermosa, bonita. Ese es el sentido allí. Hechos 1:15. Hechos 1:15. Aquí está narrando el suceso de Pentecostés. Dice, y en aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Cómo? O sea, ¿qué significa allí como 120? Aproximadamente 120. ¿Verdad? Es como si dijeran, ¿cuántos alumnos son? No sé, 250. O sea, a lo mejor el cálculo me sale como 200, pues. Como 200, entonces uno sale ahí en internet. ¡Mentira, mentira! Eran 170. Por el amor de Dios. Dije como 200. Se me hace que están entendiendo. Se les nota en la cara. Se ven como científicos. Parecen como si estuvieran despiertos. A medida que explicamos esto, ustedes se van a dar cuenta
de que yo uso montones de expresiones. Y algunos me dicen, que ustedes, ¿quién sabe que usted? Entonces, es que está en la Biblia. A ver, dígame dónde. Entonces ya les mando como 25,000 versículos. Ese es un hipérbole. Y luego, hermano, perdón, es que yo pensaba que, bueno, está bien, ¿no? Pero fíjense cómo esto nos ayuda. Fíjense el Salmo 103, versículo 11 al 13. Porque hay una figura retórica que se llama ironía. Y está en muchos lugares. Jesús la usó, Pedro, Elías. Entonces yo uso mucho la ironía. No sé si se han fijado. Y dicen que me burlo. No, lo que pasa es que, acuérdense, lo que son las figuras retóricas es para ilustrar, para convencer, para provocar algo. Ese es el lenguaje. Salmo 103, versículo 11 al 13 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ahora, ¿cuál es la medida de la altura de los cielos sobre la tierra? Pues, no, ¿cómo la mides? Pero ¿qué es lo que quiere decir entonces? Así, en esa medida inmedible, así es como el Señor engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ahora, versículo 13 del mismo Salmo 103, 13. Como el Padre se compadece de los hijos, de igual manera se compadece Jehová de los que le temen. O sea, ese como el Padre, así como un Padre terrenal, tú te compadeces de tus hijos, así igual Dios. Entonces son símiles. ¿Sí? Isaías 1:18. Una vez dije, creo que fue un desafío del ministerio, hablando de que debíamos de predicar, ¿no? Entonces yo usé un símil y otras expresiones. Yo dije, debemos de ladrar como perros. No sé si oyeron eso. Bueno, así crudo se siente así como, no faltaron los hermanos. ¿Por qué me dice perro? Yo no le dije perro, hermano. O sea, nunca entendió lo que yo quise decir con la expresión para ilustrar que debíamos de predicar fuerte la palabra de Dios. No, yo estoy ofendido con usted. Y antier me entró otro correo, dice, no, usted ofende a los hermanos. Ay, hermano, ¿tiene uno que ser paciente? ¿De verdad o no? Entonces les tienes que explicar. Y a veces, que mis notas que están aquí, a veces les pongo ejemplos así. No, mira, es que es por esto, hermano. No creo que era por dice, es que usted dijo, chillan como cerdos. Pues que no, es que no les dije cerdos. O sea, la expresión ahí suena fuerte, pero no, esa no es la idea. ¿Están comprendiendo, verdad? Ok, otro ejemplo. ¿Qué dije? Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, si negros, como la nieve serán emblanquecidos. A ver. ¿De qué color son los pecados? ¿Alguien me puede decir? Bueno, aquí dice que los negros son los peores. ¿De dónde sacaste eso? Pues es que aquí dice, mire, y luego ya el Señor los lava y quedan blancos. O sea que hay pecados blancos. A ver, ¿qué no los borra el Señor? Entonces, ¿de qué color es lo borrado? Ay, hermano, usted me confunde. No, el confundido eres tú, mi compadre estimado. Lo que pasa es que estas expresiones solo son para hacer comparaciones. El símil. Si fueran, o sea, para hablar de cómo Él nos puede limpiar. Esa es la expresión. Y luego dice, si fueran rojos como el carmesí, pues son negros o rojos. ¿De qué color son? Dice, vendrán a ser como blanca lana. Ahora resulta que son de lana. Uy. Bueno, se vale un poco de... Aquí, fíjense, como estoy explicando el símil,
estoy utilizando otras figuras retóricas. Y lo hago a propósito para que ustedes se vayan entendiendo. Otro ejemplo, Jeremías 23:29. Jeremías 23:29. Ahora, la palabra de Dios, ¿cómo es la palabra de Dios? Viva, como espada de dos filos. Ok, Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego. Bueno, ¿es espada o es fuego? Pues dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, fíjate, hace una comparación con martillo, con fuego, palabra viva, hablando de que tiene la vida de Dios. Es como, ¿qué dijiste tú? Como espada, como semejante a una espada. ¿Cuál es el sentido? Que penetra, ¿no? Como fuego. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir? Que quema lo malo, ¿sí? Que purifica. ¿Y cuál es el sentido de martillo? Pues más duro que esté tu cerebro, tu corazón, si en un momento Dios de una manera soberana, como Pablo no andaba buscando a Jesús, y llegó y con un martillo, ¡pum!, lo tumbó del camello y va para abajo. Entonces ese martillo habla de que es como un martillo, o sea, semejante a un martillo que puede quebrar lo que está duro. Por eso en la predicación de la palabra a algunos les parece duro, porque es como un martillazo, entiendan. Otros dicen, híjole, me sentí traspasado. Pues haz de cuenta que se desenvainó la espada del Señor y te atravesó, y por acá te salió así y quedaste acá. Entonces, ¿está notando cómo el lenguaje que usaron los mismos escritores de la Biblia es muy importante que nosotros lo entendamos? Si no, vamos a hacer una de interpretaciones bien raras. ¿Alguno de ustedes se le ocurre otro símil bíblico? ¿Qué dice el Salmo 32:9? Oye, ¿cómo que no? ¿Por qué me dices caballo y mulo? Ok, ¿cómo es el caballo? Ahí se refiere al mustango, o sea, al caballo salvaje. No seas salvaje como el caballo que no se deja montar, y no seas como el burro. Pero ahí burro no habla de tonto, habla de obstinación, porque el burro cuando se clava en la tierra no lo mueves. O sea, estás ahí en tu obstinación clavado, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo decir, no seas burro, no seas como el burro. Entonces, es más poético como el burro. y menos ofensivo, ¿no? Aunque a veces cuando utilizas expresiones, ya ven, yo les comento, a mí me pasa, me dicen que me ensaño con la gente. Entonces la Biblia se ensaña con nosotros. Bueno, otra figura retórica. Esta es la metáfora. La metáfora. Escriban. Es una expresión que utiliza cierta palabra o ciertas palabras, pero su significado es otro. Repito. Es una expresión que utiliza cierta palabra o ciertas palabras, pero su significado es otro. Por ejemplo, Mateo 5:13. Dice así Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Sal. Un hermano me escribió en una ocasión y me dice, pastor, pues oí ahí hay un hermano, hay un predicador que dijo
que lo cuestionaron por qué predicaba en cierto lugar. Entonces él predicó, es que a mí Dios me llamó a hacer luz ahí en ese lugar. Y entonces el otro me contestó, o sea, me está diciendo, el que a mí me escribió, me dice a mí, no, dice, ¿dónde sacó eso ese hermano? Dice, la única luz que yo conozco es Jesucristo. Entonces, pues nomás le puse ese versículo, donde dice, vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Y bueno, así como, perdón. No, está bien. ¿Verdad? Ahora, dice que somos sal de la tierra. ¿Por qué dijo sal de la tierra? Mira lo que dice. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, ¿cómo salas la sal? ¿Alguna vez han usado sal que no sala? ¡Qué desesperación! Nunca. Es más, ahorita hay un salero en mi casa. En serio. Que el otro día estaba haciendo de comer la esposa de Carlos, y vi que agarró el salero y le dije, no le eches de esa porque esa no sala. Y parece como que sala, pero no sala. Le dije, más esa la voy a tirar. Entonces ya agarró de otra sal. ¿Por qué dijo sois la sal de la tierra? ¿Qué quiso decir Jesús? Sois la sal de la tierra. Había que ver cuáles son las propiedades de la sal y para qué se usaba en ese tiempo la sal. Entre otras cosas, era pues para sazonar, ¿sí? Es más, de hecho, de ahí viene la palabra salario, porque a los soldados romanos les pagaban con monedas en especie, con monedas, pero también con especie les regalaban sal, una bolsa de sal, o sea, les pagaban con sal, porque la sal provocaba que sus alimentos, o sea, los salaban y se conservan los alimentos. ¿Sí sabían eso, no? Entonces es como decir, ustedes son los que van a conservar la esencia de mi mensaje. Ustedes son la sal. Y si se desvanece, o sea, si la hacen sal light, entonces no sirve esa sal. De hecho, ahorita que me acordé del salero ese, llegando le doy agua a esa sal. No sirve de nada. No sirve para nada, dice Jesús allí, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Sabes que cuando había sal que ya no salaba, la ponían en los caminos? En aquel tiempo, fíjate qué interesante, ¿no? Le echaban en los caminos. Ustedes saben que donde cae nieve, echan mucha sal, ¿sí? Pues hace su efecto, compacta, o sea, muchas cosas hace. Entonces, habla, ¿qué quiso decir Jesús? Ustedes son la sal de la tierra. Obviamente es una metáfora, ¿no? Ustedes son sal de la tierra, ustedes son luz del mundo. Santiago 3:6, dice Santiago, la lengua es un fuego. ¿Se fijan cómo aquí no dice como un fuego? Aquí es otra expresión. La lengua es un fuego. Ahora, ¿es un fuego en qué sentido? Pues de que enciendes con una cosita que digas ahí fuera de onda, fuera del lugar, se enciende todo un fuego y se quema todo internet. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. A ver, ¿es un fuego o un mundo de maldad? No, son expresiones. ¿Por qué un mundo de maldad? Ahí mismo te lo explica. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Cómo? ¿Contamina? ¿En qué sentido contamina? Pues en sentido espiritual. ¿Cómo? Dice. Inflama la rueda de la creación. Ay, a todo el mundo, y ahora más por internet. Y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, fíjate, aquí le está dando, esto es metafórico, obviamente, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, contamina, inflama toda la creación. O sea, esto es metafórico, ¿se entiende, no? Ahora, otra metáfora, ¿se acuerdan de Juan 15:5? Yo soy la vid. Vosotros, no dice yo soy como la vid, dice yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, Juan 15:5. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 10:9.
yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Ok, estos dos textos de Juan 15:5 y 10:9, cuando dice yo soy la vid, vosotros los pámpanos, todo el mundo miraba una vid, porque en aquel tiempo por todos lados estaba sembrada la vid. Entonces, la vid, sí. O sea, entonces les estaba ilustrando con una metáfora, ¿sí? Y luego cuando le dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, bueno, todos sabemos que una puerta, ¿no? Tú puedes entrar o salir. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá, o sea, esa es la función de una puerta, ¿no? Para entrar y salir. Dice, yo soy la puerta. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, estaba en la última cena y tomó el pan y lo partió y dijo, ¿qué dijo? Esto es mi cuerpo. Ahora, ¿era literal o metafórico? Obvio, ¿sí? Fíjense que había uno de los reformadores llamado John Hus, que era tremendo predicador, y bueno, él se enfrentó con el sistema religioso de su tiempo, pues que era el catolicismo. Todavía en el tiempo de John Hus existió 200 años aproximadamente, como casi 200 años antes de Martín Lutero, y él fue uno de los precursores de la Reforma. Entonces, pues no había, la iglesia se llamaba católica, se le dio ese nombre a partir del siglo III o IV. Entonces, cuando John Hus se enfrenta con las doctrinas erradas del catolicismo, de la iglesia en ese entonces, porque el hombre estudió el griego, el latín, y entonces era bien estudioso, entonces Dios le revelaba. Y era un hombre muy preparado académicamente, entonces conocía, tenía un máster en artes, o sea, sabía filosofía, o sea, él entendía perfectamente el sentido del lenguaje, hablado y escrito. Entonces cuando él se pone a estudiar la Biblia, dice, a ver, entonces dice, no, ¿cómo que la hostia, cómo que es el cuerpo literal de Jesús? Pamplinas, decía. Eso es metafórico, es una metáfora. Y le decían, cállate, blasfemo. Entonces les decía John Hus, entonces, ¿por qué no adoráis una puerta? ¿Por qué no adoráis un viñedo entero? ¿Por qué no adoráis una luz? Y se quedaban temblando los otros, ¿no? Tenía sentido lo que les decía, ¿no? Porque era metafórico. Y todo esto nos aclara. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19 dice así: hijitos míos. Ese hijitos míos era literal o... Pues era en sentido ¿qué? Espiritual. O sea, era metafórico, ¿no? O sea, no eran sus hijos. Lo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. A ver. Ahora resultó que Pablo ya... ¿Cómo decirlo? Ya resulta que Pablo ya ahí se voló la barda. Bueno, escúchenme bien lo que voy a decir, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes vieron todo ese mover que decían? Cuando la gente le hacía como animalitos. ¿Nunca estuvieron en una reunión de esas? Cuando el avivamiento de Toronto y que la risa santa y que nunca estuvieron en una reunión de esas. Híjole, ¿sí? Sí, no, bueno, unos sí y otros no. Ya, pues, ya. Una vez yo estuve en una de pastores, entonces llegaron, no, fórmense todos, y aquí ahorita todos, el avivamiento, decía, la unción va a caer. Entonces le ponen las manos a la esposa de un pastor, y empieza, entonces, que cuando oraron por ella, que se va hacia adelante, así, ¡buah! Y se puso así. Y luego empezó, entonces estaba el Toño Ortiz y el Chuy García, les digo, háganse para acá porque la leona esa nos va a dar un zarpazo. Y entonces me dice otro de los hermanos, yo era puros pastores, me dice, ¿qué onda con esto? Tú espérate, tú nada más observa. Entonces, pues ya oraban por todos, pero nosotros como que nos esquivábamos, ¿no? Entonces le dije, no, ¿saben qué? Vámonos al baño porque ahorita nos quieren agarrar nosotros.
y nos van a hacer ladrar como perros. Pero eso no es el punto es este, escúchenme bien. De pronto algunos se doblaban así. ¡Ay! Decían. Y empezaban a llorar. Y suelo. ¡Pah! Entonces, ¿sí qué tiene? Llamen a la Cruz Roja. No. Tiene dolores de parto. No, se ríen, claro, ustedes se ríen. Pero ¿saben una cosa? Esa gente lo creía. ¿Cuántos estuvieron en una reunión de esos o sabían de esto? Dolores de parto. Hay un predicador que anda por allí pululando. Nada más le daban cuando se subía al púlpito. ¿Por qué? ¿Por qué no le da cuando está sentado ahí, en la alabanza, por ejemplo? No, estaba alabando al Señor, así. Bueno, esto lo veía yo porque a veces hay eventos y hay varios predicadores, ¿no? Entonces te ponen ahí en las primeras filas de la sinagoga y te ponen ahí. Entonces, pues yo sé cómo él andaba en su línea esa, ¿no? Entonces, no, pues normal, saludaba a la gente. Con ustedes, el hermano fulano, entonces lo presentaban y daba el primer paso en el escalón. Hermanos, buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. ¡Pah! Suelo. Y todos, ay, padre, oh, padre. Entonces, oye, ¿qué onda con eso? Son dolores de parto. ¿Y qué fue, oye? Escúchenme bien, pues sí, mi propósito no es hacerlos reír, ni tampoco, o sea, así como burlarme, no. Es para que vean hasta dónde se puede llegar, nada más por malinterpretar un triste texto. Increíble. Y bueno, siempre les daba cuando... Y en Tuyo hay un montón de videos. Busquen dolores de parto, en serio, los que tienen Tuyo. Y y ahí los vas a ver. Hermano, se queda así todos engarrotados. Y nunca les da abajo. ¿Por qué arriba? Pues es que hay varias respuestas ahí, pero vamos a Miqueas 7:19 para que me crean. Miqueas 7:19. Para replay, hermanos, ¿a poco no? Un día uno sí se puso muy espiritual y dijo, es que tengo dolores de parto porque Cristo se está formando en mí. Órale. Ese fue más bíblico al menos, ¿no? Porque, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros, pero formado en los otros, decía Pablo. Entonces él sentía los dolores. Entonces tú no se está formando, sino en los otros. Total, un lío. Vamos a Miqueas 7:19. Dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. A ver. ¿Cómo? ¿Qué no fue en la cruz? Entonces, ¿por qué Isaías habló del sacrificio de Cristo? Y aquí Miqueas dice que el Señor va a sepultar nuestras iniquidades y que las va a echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es una metáfora. ¿Qué significa sepultará nuestras iniquidades? ¿Qué hacen con un muerto? O sea, ya no se ve, se está tapado, ¿sí? ¿Y qué significa echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados? Olvidarlos, sí, tiene un sentido de... Pues nadie ha llegado a lo más profundo del mar y allí ya quedaron en el olvido, ¿cierto? Bueno, déjenme contarles algo que pasó cuando yo era un estudiante en una escuela bíblica, o sea, esto ya hace muchos años. Éramos como 300 estudiantes, entonces acababan de terminar una película que se llama El Refugio Secreto, que se la recomiendo, allí por ahí debe estar en internet.
Una historia muy tremenda de la Segunda Guerra Mundial, pero es de cristianos. Entonces, nos la iban a pasar y rentaron un cine, el cine Diana, uno que ya no existe pues. Entonces, para darnos una función especial a todos los estudiantes de la escuela bíblica. Entonces, yo era encargado de la disciplina, en un área de la disciplina. Entonces, ya cuando, pues vámonos, están los camiones ahí, pues yo andaba revisando que pues todos estuvieran, y me encontré a una de las estudiantes, así en un rincón de un salón, sentada así. Y le digo, hey, vámonos. Y dice, no, yo no voy. Le digo, no, es que es parte del curso, es parte de la clase, si no te van a bajar puntos, tienes que ir. No, yo no, porque eso no es de Dios. Le digo, oye, pero es que, ¿cómo no es de Dios? No, es que la Biblia dice que no debemos de sentarnos en sillas de escarnecedores. Le digo, ¿en sillas de escarnecedores? ¿No leído ese texto? Dice, ni en silla de escarnecedor se ha sentado. Dice, y al cine van puros escarnecedores. Le dije, no, pero no se refiere. Entonces cuando te vas en el camión, a ver, no te subas en el camión y vete a tu casa a pie. O sea, no, hombre, no significa eso, ándale, súbete. Y así como que a duras penas, bueno. En el fin de cursos, fuimos acá por el lado de Cuyutlán, a evangelizar todos los estudiantes. Entonces hubo un día de asueto. Y dijeron, no, pues los vamos a llevar a la playa. No, pues qué suave, no iba a la ola verde. Entonces, no, pues ya todos allí bañándonos. Y la misma muchacha estaba ya en unas piedras así. Y yo dije, esta está rarísima. Y que voy, le dije, oye, vente, ándale a convivir acá, métete a nadar. No, porque me contamino. Le dije, no, está limpia el agua. Esto fue hace 30 años, estaba limpia. Todavía se miraba allí la claridad. Entonces le digo, no, ándale, vente para que te metas y te bañes y ahorita va a salir la ola verde. No, me contamino, que no has leído la Biblia, que Él echó nuestros pecados al profundo de la mar. Y entonces si nos metemos nos contaminamos otra vez del pecado. Mira, dos cosas, a lo profundo y aquí está bajito. Y la otra, mi estimada, bueno, ya llegará que tomes el curso de hermenéutica porque, ¿cómo te hace falta? Le digo. Y entonces ya le pregunté, ella venía por allá de Tijuana, eso, ¿no? Le dije, oye, a ver, cuéntame un poco de tu iglesia. No, ya cuando me empezó a contar, dije, santo Dios. No. Corinto era una iglesión modelo. No, increíble, hermano. Otra figura retórica se llama alegoría. Fíjense, vayan ustedes acomodándolas bien para que las sepan distinguir. Ok, la alegoría, ¿qué es? La alegoría son varias metáforas unidas. Entonces, ya saben lo que es una metáfora, ¿no? Ahora, ¿qué es una alegoría? Son varias metáforas, pero unidas. ¿Sí? Son palabras, una metáfora es una expresión que utiliza cierta palabra, pero el significado es otro. Entonces, la alegoría son varias metáforas unidas, pero cada una representa una realidad. O cada uno, ahorita vamos a leer una que es un pasaje de Jesús, así de esos, de los clásicos, así, por la belleza del lenguaje de Jesús y por la profundidad a la que él llegaba a través del lenguaje, fíjense, de la palabra de Dios. Bien tremendo. Vamos a ver una. Está en Juan 6:51 al 65. Juan 6:51 al 65. Este es un discurso maravilloso, ¿no? Dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Pan? Pues es una metáfora, ¿no? Pan vivo, dice.
si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ahora, quiero ponerlos en contexto. Estaban sus discípulos con él, pero era una multitud grande aquí, ¿sí? Y había, entre todos esos estaban los religiosos. Estaban muchos que se decían discípulos de Jesús, pero no lo eran, porque al final se ve que se fueron. Y estaban algunos sacerdotes, y había un montón de gente de todo tipo. Entonces él comienza este discurso: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces la gente, cuando él estaba diciendo eso, estaba aludiendo Jesús al Éxodo. ¿Se acuerdan del maná? Entonces, así como que yo, claro, para nosotros a veces no cobra sentido porque no tenemos la cultura judía, ¿no? Por ejemplo, si un recién, ahorita tú lo entiendes, pero un recién convertido o alguien que le estás compartiendo, Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. El pan vivo, el pan bimbo, el pan vivo, el pan... ¿Cómo? No entiendo, ¿cómo el pan vivo? ¿Cómo el pan vivo? O sea, a ver, explícame. Pero un judío no, porque ellos conocían, ¿me entienden? El contexto. Entonces dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Fíjate, pan, carne. Aquí carne, ¿a qué se refiere? Su cuerpo, ¿no? Su sacrificio, ¿sí o no? ¿Notan cómo es? Entonces, son metáforas que entre todas ellas forman lo que es una alegoría, un lenguaje totalmente alegórico, ¿sí? Entonces dice, y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. 52. Entonces los judíos contendían entre sí, o sea, se empezaron a pelear entre ellos y a discutir. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Quiero que noten, ellos no estaban entendiendo el lenguaje alegórico, no lo estaban entendiendo. Ellos lo estaban interpretando como literal. Qué importante es saberlo distinguir. Versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, pero todavía se va más allá Jesús, dice, y bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. No, pues eso fue ahora sí que la acabó hace, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo? No podemos comer cerdo, no comemos conejo, no comemos camarones, no comemos esto, lo otro. Y ahora tú nos das tu carne humana. Y lo que es peor, a beber sangre, estás loco, le decían. Y esos malos miren, estos están más tapados que las alcantarillas de Guadalajara en tiempo de lluvia. O sea, entonces yo quiero que ustedes pongan mucha atención a esto. Siempre que leas la Biblia, te vas a encontrar con muchas alegorías. Muchas alegorías. Y tienes que saberlas distinguir por el contexto, por las expresiones. Pues si no, te vas por otro lado. Entonces sigue diciendo Jesús. Ahora, ¿qué significa comer la carne y beber su sangre? O sea, participar de su sacrificio. O sea, si no creen en lo que yo voy a hacer dentro de unos pocos meses, no van a tener vida. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida. Uy. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Oye, esto suena muy canibalesco, ¿no? El que me come. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. Y todavía les da otro ahí seña, ¿no? No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, y se entiende
El que come de este pan vivirá eternamente. O sea, cuando les dijo al principio, yo soy el pan que descendió del cielo, ahí con ¿qué dijo? ¿El pan? El único pan que ha descendido del cielo es el maná. Y contendían. Dice versículo 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, fíjense, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y luego aquí ya les da él la interpretación, vamos, les explica más claro, les dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. ¿Qué quiso decir Jesús con son espíritu y son vida? ¿Qué quiso decir? Que no era literal, que son palabras, son expresiones con un profundo sentido y significado netamente espiritual. Y estos ya estaban ahí, no, pues ¿cómo voy a comer? ¿Cómo lo voy a comer? Y si no lo comemos, yo me imagino así como ni nos va a alcanzar, somos un montón. No, es que esto te da para hablar un montón de cosas. Y les puedo poner un montón de ejemplos de cómo al interpretarse la Biblia, hay cosas que son literales, ya veremos eso. Pero otras son netamente alegóricas, son de alegorías. Vamos a ver otra que es la prosopopeya. Entonces, acuérdense de esto. Siempre que lean la Biblia, se van a encontrar con esto. Siempre. Metáforas, alegorías, símiles. Y vamos a una cuarta figura retórica, que es la prosopopeya. Bueno, no es la esposa de Popeye. No. ¿Qué es la prosopopeya? Entonces estos tienen su raíz griega, Pero vamos a ver el significado. Escriban. Prosopopeya. Consiste, esa manera de expresión, consiste en atribuir acciones, repito, consiste en atribuir acciones y características que son propias de las personas y se les atribuyen a las cosas, a los animales o simplemente a las ideas. Repito, prosopopeya. Son acciones y características que son propias de las personas y que se les atribuyen a las cosas, a los animales o a las ideas. Por ejemplo, una prosopopeya es esto, es así, cállate, las paredes oyen. ¿Y dónde está el oído, oye? ¿Dónde está la oreja? Es una expresión. ¿Qué quiere decir las paredes oyen? Pues te pueden escuchar otros, ¿no? Eso significa, bueno, de eso está llena la Biblia, mis estimados. ¿Han oído que dice Pablo en Romanos que la tierra gime? ¿Y cómo le hace, oye? ¿Han oído su gemido? A ver, ¿cómo le hace? ¿Ay? ¿Me duele? Estaba oyendo en la mañana las noticias. Estaba un meteorólogo diciendo, ¿no? Dice, le preguntan, ¿y cómo se espera la primavera y el verano aquí en México? Dice, bueno, dice, si es la niña, ustedes saben que son fenómenos, ¿no? Que la niña y el niño. Ustedes sí saben este rollo, ¿no? Ok. Si es la niña, va a ser muy abundante la lluvia y se aminora el calor, pero si es el niño, todavía no sabemos qué será, si el niño o la niña. Pero si es el niño, va a haber mucha sequía, no va a haber suficientes lluvias y el calor se va a aumentar. Entonces yo le dije a mi esposa, la tierra gime.
y está con dolores de parto. O sea, ahí como dolores de parto, allí Pablo lo habla en los Romanos, ¿no? Le está atribuyendo a la tierra características de una persona, porque la tierra no gime, ¿verdad que no? Eso se llama prosopopeya. Vamos a Isaías 55:12. Isaías 55:12. Dice así: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Han oído eso de que la creación alaba a Dios? ¿Sí? Dice, no, la Biblia dice que los árboles aplauden. Oye, a ver, espérame. Eso de que los árboles aplauden, a ver, ¿es literal? No, es obvio que no. Entonces, escúcheme bien. ¿El sol alaba a Dios? A ver, dígame cómo. Si no es una persona. Es un lenguaje, hermanos. Es un lenguaje. Para decir que toda la creación alaba a Dios. Es como cuando dijo Jesús, si estos callan, las piedras clamarán. A ver, quédese callado, a ver si habla. Son lenguajes, hermano. Es un lenguaje alegórico, es un lenguaje metafórico, es un lenguaje retórico. Para tratar de mostrarnos una verdad. Tiene el propósito de sacar una verdad, porque aquí, por ejemplo, en Isaías 55:12, con alegría saldréis, con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción. Allí lo que quiere resaltar es la alegría de los hijos de Dios, ¿entienden? De tal manera que tú vas caminando, sales bien contento de tu casa y los rosales empiezan. Es un lenguaje, hermanos, ¿sí? 1 Corintios 15:55. ¿Se acuerdan que el Salmo 100, creo que es el 150, ¿no? Todo lo que respira alabe al Señor, ¿verdad? Y ahí habla de que alaben el sol y luna, alábenle. Bueno, el sol no respira. ¿O sí? ¿Sabía? ¿Respira? ¿Y qué respira el sol? Está haciendo una exhortación ese Salmo 150 es para motivarnos a nosotros y levantar el énfasis de que nosotros somos los que debemos alabar a Dios. Dice en el versículo, ¿qué dije? 1 Corintios 15:55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ay, hermano, yo nunca había leído eso. ¿A poco Pablo creía en la Santa Muerte? A estas alturas se les hace ridículos mis ejemplos. Sí, pero ¿cuántos creen en la Santa Muerte? A ver, espérame, ¿la muerte es una persona? Entonces, ¿qué es la muerte? Es dejar de existir. Pero ¿se fijan cómo han personalizado a la Santa Muerte y hasta la adoran? Fíjense hasta dónde raya todo eso. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? A ver, ¿dónde es sepulcro tu victoria? ¿A poco te paras ahí en la tumba? A ver, ¿dónde está tu victoria? Es un lenguaje excelso. Es un lenguaje poético. Y esta es una prosopopeya. Porque tú no le puedes hablar a la muerte. ¿Cómo le hablas a la muerte? Por eso es eso de que reprendo a la muerte. Pues, ¿qué es la muerte? Ahora, esto es el contexto de este pasaje, es la resurrección, está hablando de la resurrección, que cuando ya finalmente resucitemos, entonces dice,
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea que no nos pudo detener, porque Cristo nos resucitó. Pero fíjate que le está atribuyendo cosas que solo las personas tenemos, que es oír. ¿Dónde está? Ay, sí, como si te estuviera oyendo. ¿Sí? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Pues el sepulcro no, o sea, ¿victoria de qué? Son lenguajes. Salmos 85, versículo 10. Son prosopopeyas en este caso. Miren esto, Esto está así como para... Bueno, déjenme decirles, la Biblia está catalogada por los grandes literarios y los grandes jefes, por decirlo de una manera, del lenguaje. La Biblia está catalogada como una obra maestra de la literatura universal. ¿Por qué? Porque es un libro con una poesía impresionante. Mira esto, mira lo poético que es el Señor, Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Uy, eso está, ¿a poco no está? Sí, yo a veces leo versículos así y digo, wow. No, yo sí me deleito, porque una de las cosas de la retórica es deleitar a través del lenguaje, ¿sí? Hay un programa en el canal 22, antes estaba en el 13, de unos, pues son unos sabios, del conocimiento. ¿Cómo se llamaba? La dichosa palabra. ¿Cuántos la vieron esa? Híjole, a mí me gustaba ver eso. Ya no la he visto. Pero a mí, aunque no le entendía nada, pero me gustaba. No, pero es que era increíble qué gente tan preparada. Pero manejaban el lenguaje y les hacían preguntas de lo que sea y a todo le contestaban. Oigan, y este dicho, ese fue el filósofo, quién sabe qué, en el siglo, quién sabe cuánto, dijo, aludiendo a otro filósofo de 200 años atrás, y de ahí él se basó para decir, y empiezan a hablar con un lenguaje, y yo me quedaba, wow, a mí me gustaba. Y a veces cuando decían, vamos a tratar ahora sobre el amor, vamos a analizar el amor en las culturas. Y lo decían, vamos a empezar con el poema de fulana de tal, allá en el siglo, quién sabe qué, antes de Cristo. Y se soltaban, Y dice, híjole, qué manera de manejar el lenguaje. A mí me gustaba. Pues la Biblia, hermanos, es un manual de expresiones maravilloso. ¿Qué les parece ese texto? A ver. No está... Ahora vean el versículo en el 11 del mismo Salmo. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Dios dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. ¡Wow! Qué maravilla, ¿no? Bueno, a mí se me hace, no sé ustedes. Bueno, la Biblia está llena de este tipo de lenguaje. Ahora déjenme, para irnos unos 5 minutos, nada más va a ser el receso. Vamos a ver un ejemplo, a ver cómo lo interpretan. Vamos a segunda de Pedro 2:15. Dice, segunda de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto, refiriéndose a los falsos maestros. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Escúchenme bien. La pregunta es, ¿esto es literal o simbólico? Fíjate, algunos dijeron simbólico, otros dijeron literal. Según la Biblia, en su contexto y si tú analizas todo, y Números 22 fue literal. Es un caso literal. Allí, bueno, algunos pueden decir, nah, pero eso es fábula. Eso, ok. Pero nosotros lo vamos a interpretar a la luz de lo que dice la Biblia.
Número uno, ¿para Dios hay algo imposible? No. Lo que pasa es que no hacía caso el cuate. No hacía caso para nada. Y ahí va, queriendo maldecir al pueblo por una feria. Y dice que iba allí junto a un precipicio y se acercaba, y la mula era más prudente que el jinete que llevaba arriba. Y la mula se acercaba a la roca, porque acá había despeñadero, tenía más sentido común la burra que el burro que llevaba de arriba. Entonces dice que la burra se pegaba, entonces le lastimó. Pero fíjense, está bien interesante el pasaje. Le lastimó una pierna y dice, ¡ey! Le dice, ¿qué me estás lastimando? Entonces la burra le habla y se agarra hablando con la burra, y ni así le cayó. Así como para, ¡ay! Me habló la burra, ¿no? Y aquí dice Pedro no hay una alusión de que sea una metáfora, de que sea una prosopopeya, no. Fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ese es el asunto con el lenguaje escrito de la Biblia, que hay que saberlo distinguir. Ahora, ¿cómo? Bueno, tú lee todo el pasaje en Números 22, anótalo allí, lee todo el pasaje y te vas a dar cuenta que no es una alegoría, ¿ok? No es una metáfora y no es una prosopopeya.